Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Suchar. Bien, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder obtener la información de nuestro cliente que nosotros ingresemos en los siguientes controles y luego insertar esta información en sus respectivas tablas que nosotros vamos a crear en nuestras bases de datos. Ahora lo que queremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior y para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde estamos creando el siguiente método que vamos a utilizar para poder insertar la información en sus respectivas tablas que nosotros tengamos en nuestros servidores. Ahora voy a pasar a la clase de clientes, clase que vamos a utilizar para poder vincular la tabla de clientes que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos con esta tabla, con la tabla de cliente. Bueno, prácticamente ya tenemos esa vinculación, lo único que nos hace falta es crear la base de datos en su respectivo servidor y crear en esas bases de datos estas tablas. Si nosotros pasamos a la clase conexión, aquí ya tenemos prácticamente ese procedimiento donde vamos a vincular la tabla de clientes que vamos a crear en nuestros servidores con la clase de clientes, y de igual manera la clase de reporte cliente la vamos a vincular a una tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Voy a pasar a la clase de clientes porque aquí voy a agregar una nueva propiedad, porque me hizo falta agregar una propiedad, y esta propiedad será de tipo vol y la llamaré crédito, ya que a nuestros clientes le podremos otorgar crédito o tendrán la opción de tener crédito en nuestro sistema de venta que estamos desarrollando. También haré unas modificaciones en la tabla de reportes clientes. Haré que esta columna deuda y la columna pago sean de tipo decimal. O sea que estas columnas van a almacenar un dato de tipo decimal. Y a esta propiedad yo la llamaré de la siguiente forma: deuda actual. La propiedad pago voy a cambiarle el nombre, último pago. Y voy a crear otra propiedad. Y a esta propiedad yo la llamaré fecha límite. Bien, vamos a guardar. Pasemos nuevamente a la clase de cliente view models. No tenemos ningún error porque todavía no estamos utilizando esas propiedades, pero ya vamos a utilizar esas propiedades justamente ahora. Y lo que haré será crear la estructura switch para poder evaluar un dato. El dato que esté en la variable acción, que esta variable acción está siendo inicializada justamente aquí con el siguiente dato insert, pero también lo vamos a inicializar cuando nosotros tengamos el método restablecer. Lo vamos a inicializar con el dato insert. Si esa variable acción contiene el dato insert, haremos lo siguiente: vamos a colocar un case. Bueno, prácticamente haremos lo mismo que hicimos justamente aquí. Voy a copiar este case y voy a pegarlo. Ahora dentro de este case voy a colocar el siguiente objeto o la siguiente propiedad, la propiedad de clientes. Esta propiedad es la que estamos invocando de la clase conexión. Pueden observar la siguiente propiedad que vamos a utilizar para poder obtener la información de nuestro cliente y también insertar datos a esa tabla de cliente, porque pueden observar que nosotros aquí tenemos un return donde tenemos el siguiente método genérico que recibe como clase la clase de cliente. De esta forma es como obtenemos la información de la tabla de cliente. Bien, y también vamos a insertar datos a esa tabla utilizando el siguiente objeto. Y por este motivo estoy invocando a ese objeto justamente en la siguiente clase, porque también recuerden que esta clase está heredando la clase de conexión y por este motivo podemos obtener todos los elementos que nosotros tengamos en la clase de conexión, y en este caso el elemento que estamos obteniendo es la siguiente propiedad. Ahora con esta propiedad vamos a invocar a un método para poder insertar datos
a una respectiva columna que vamos a tener en la tabla de clientes que vamos a crear en nuestra base de datos. Ahora, dentro de los paréntesis, nosotros vamos a crear un objeto que hará referencia a la tabla clientes. Luego vamos a colocar el operador flecha. Y nuevamente vamos a colocar el objeto C. Ahora, como este objeto es un objeto de la clase de clientes, con este objeto nosotros podemos invocar a las propiedades que nosotros tenemos en la clase de cliente. Pero tenemos errores porque tenemos que importar una librería para poder utilizar el método value. Y es la siguiente librería. Bien, ahora con el siguiente objeto pueden observar que podemos invocar a las siguientes propiedades. Y voy a invocar a la siguiente propiedad. Bien, ahora vamos a colocar coma. Ahora, el otro parámetro es el objeto donde vamos a obtener la información para poder insertar ese dato en la columna número de identidad que estará en nuestra tabla, pero utilizando la propiedad número de identidad de la clase de clientes. Y el dato que voy a obtener para poder insertarlo en esa columna utilizando la propiedad número de identidad será el campo de texto que esté en la colección de datos o de objeto y que está en la posición 0, o sea, el campo de texto que estamos utilizando para poder ingresar el número de identidad de nuestro cliente. De esta forma es como vamos a insertar datos en las columnas que nosotros tengamos en la tabla de clientes. De igual manera haremos con las demás propiedades o columnas. Muy bien, como pueden observar he colocado lo siguiente. Vamos a pasar editar, avanzado, dar formato al documento. Bueno, vamos a guardar, pero tenemos código en rojo. Vamos a verificar si puedo nuevamente avanzado, dar formato. No, hasta que no tengamos código en rojo. Bien, pueden observar que he colocado la propiedad nombre, apellido, email, teléfono, dirección, crédito, fecha, imagen, información que voy a obtener de los siguientes campos de texto. Pueden observar el orden. Tienen que verificar bien el orden, cómo están obteniendo los datos de estos objetos. Ahora, aquí en crédito voy a obtener la información de un checkbox que nosotros vamos a colocar en la vista cliente. En fecha voy a obtener la fecha actual del sistema. Y en imagen voy a insertar la información que esté en el siguiente array. Y de último vamos a invocar al método insert para poder insertar la información en su respectiva tabla. Ahora, vamos a pasar a la vista cliente y vamos a agregar un checkbox, porque recuerden que yo les mencioné de que a nuestros clientes le podremos otorgar un crédito o no le podremos otorgar crédito, todo dependiendo al momento que nosotros registremos nuestro cliente. Si nosotros seleccionamos o marcamos el checkbox, esto significa que a ese cliente le podremos otorgar crédito, pero si no lo marcamos, esto significa que a ese cliente no le podremos otorgar crédito. Pero claro, la información del cliente siempre será modificable, siempre podremos modificar la información de nuestro cliente. Si en un momento nosotros queremos otorgarle crédito a este cliente, claramente vamos a actualizar su información para poder otorgarle crédito al cliente. Pasemos al diseño y busquemos la sección cliente, donde vamos a agregar un nuevo control. Pasemos a herramientas y busquemos un checkbox y voy a colocarlo justamente aquí. Ahora voy a pasar a sus propiedades, voy a cambiarle el texto le he colocado crédito. Bien, ahora vamos a cambiarle el nombre de objeto y yo lo llamaré checkbox cliente-crédito. Bien, ahora pasemos al código de este diseño.
a la clase for1 y voy a colocar otro elemento dentro de este array o de este arreglo y será el objeto checkbox cliente. Ahora tenemos que pasar a la clase cliente viewModels y capturar esa información. Pero primero vamos a crear un objeto, la clase checkbox. Voy a copiar esta línea de código. Voy a pegarlo. Voy a obtener el dato que esté en la posición 1. Que será un objeto de la clase checkbox. Bien, de esta forma vamos a obtener la información de nuestro checkbox y será de acuerdo al dato que obtengamos de la siguiente propiedad, que esta propiedad me va a devolver un valor verdadero o un valor falso, y esa información se va a almacenar en el siguiente objeto o en la siguiente propiedad. Esta propiedad es de tipo bool, pero el dato que se va a insertar en la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos será un dato de tipo entero. Si obtenemos el valor de falso con esta propiedad, esto significa que el checkbox no está seleccionado y el dato que vamos a insertar en esta columna será el valor de 0, pero si obtenemos el valor de true utilizando la siguiente propiedad, el dato que se va a almacenar en la columna crédito será el valor de 1. Bien, de esta forma ya tenemos el siguiente procedimiento para poder insertar datos en la tabla de cliente que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos. Bueno, tuve que hacerlo manual. Ahora haré una consulta. Voy a crear un objeto llamado cliente. Voy a obtener los datos del siguiente objeto. Voy a obtener toda la colección de datos de este objeto utilizando el método toList, pero vamos a obtener el último elemento de esa colección. Ahora, como nosotros estamos utilizando transacciones, prácticamente estos procedimientos de insertado están en memoria, esperando que todos los procedimientos se ejecuten satisfactoriamente, y una vez que se puedan ejecutar satisfactoriamente estos procedimientos es cuando se van a insertar esa información en sus respectivas tablas. Vamos a obtener esa información pero en memoria, o sea, vamos a consultar el supuesto registro que nosotros vamos a insertar en la tabla de cliente. Bien, obtenemos el último elemento y vamos a crear el siguiente procedimiento para poder insertar la información en la tabla de reportes cliente. Pero tenemos código en rojo porque nosotros le cambiamos el nombre a estos elementos. Pasemos a reportes cliente, último pago. Voy a copiar el nombre, vamos a colocarlo. También tenemos deuda actual, copiar, pegar. Bien, tenemos el siguiente objeto y prácticamente es el mismo procedimiento que hicimos justamente aquí. Vamos a almacenar datos utilizando la siguiente propiedad, que es la columna último pago, y vamos a insertar el valor de 0. En fecha pago vamos a insertar la siguiente cadena de texto. En deuda actual el valor de 0, ya que serán valores por defecto, ya que cuando nosotros registremos nuestro cliente por primera vez le vamos a insertar esta información por defecto. En fecha deuda la siguiente cadena de texto, y en ticket voy a colocar los siguientes valores, o sea que será una cadena de texto que va a contener 10 valores de 0, ya que será el número máximo de ticket que yo voy a generar. Ustedes pueden colocar los valores que ustedes deseen. Luego en ID cliente vamos a insertar la ID del cliente, porque esta tabla estará relacionada con la tabla de cliente. Vamos a colocar el siguiente objeto que contiene el último registro que nosotros vamos a insertar en la tabla de clientes, porque recuerden que estamos utilizando transacciones y esta información está en memoria y prácticamente estamos haciendo una consulta a la memoria donde se está almacenando el registro que supuestamente vamos a insertar en la tabla de cliente. Obtenemos ese último registro y vamos a obtener el dato que supuestamente vamos a insertar en la columna ID cliente, que será la ID del registro de ese cliente, y lo vamos a insertar en la columna ID cliente de la tabla de reportes cliente. Y de último invocamos al método insert, pero me hace falta una columna que es la columna fecha límite.
Vamos a copiar una de estas columnas y voy a pegarlo. Pasemos a la clase de reportes cliente. Tengo la columna fecha límite, voy a copiar el nombre y voy a pegarlo, y prácticamente voy a insertar la siguiente información, ya que en estas columnas donde tengo el siguiente texto es donde voy a insertar una fecha, pero la fecha se va a insertar cuando modifiquemos registros de esta tabla, o sea, cuando se genere una deuda respecto a este cliente. Guardemos. Y de esta forma tenemos el siguiente procedimiento para poder insertar datos en sus respectivas tablas. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.